A ver, si nos preguntamos dónde se encuentra la historia, ¿qué es lo primero que se nos viene a la cabeza? Casi seguro que la respuesta es en los libros, ¿verdad? Sí, nos la imaginamos ahí, en estantes llenos de polvo, dentro de bibliotecas súper silenciosas, como si el pasado estuviera atrapado, estático, esperando a que alguien, algún día, lo lea. Pero esta pregunta lo cambia absolutamente todo. Nos obliga a buscar la historia mucho más allá del papel, a buscarla en la voz de la gente. Y claro, esa voz humana tiene un nombre: tradición oral. Pensemos un poco. Es una forma de conocimiento que ha mantenido vivas a las culturas por milenios, muchísimo antes de que existieran los libros. En el fondo, es eso, la memoria colectiva de todo un pueblo. Y ojo, no estamos hablando de simples rumores, ¿eh? Es literalmente un archivo vivo, un verdadero tesoro de sabiduría, que va pasando de abuelos a nietos. Y esta imagen lo ilustra perfecto, ¿no? Dejamos atrás esa idea de la biblioteca fría y polvorienta para meternos de lleno en el calor de la vida real, del día a día. Porque es justo ahí, en las acciones, en las ceremonias, en las pláticas, donde vive una parte gigantesca de la historia de Guatemala. Esto nos dice mucho sobre cómo es este tipo de conocimiento. O sea, no es algo rígido, no es estático para nada. Es de todos, es colectivo y está vivo. Cada vez que se cuenta una historia, bueno, quizás cambia un detallito aquí o allá, pero lo importante, su simbolismo y su conexión con la gente, eso se queda intacto. Ahora, hay algo súper importante que tenemos que entender. La tradición oral es mucho, pero mucho más que solo leyendas o cuentos fantásticos. En serio, es un archivo inmenso de conocimiento súper práctico, científico y social. Claro, por un lado tenemos esas grandes historias, ¿no? Los mitos que le dan origen a todo, como el mismísimo Popol Vuh, que recordemos, nació de la palabra hablada. Pero también, y esto es clave, están las historias más locales, las que te cuentan cómo se fundó un pueblo o cómo las comunidades resistieron para mantener su identidad. Y no solo eso, pensemos en la parte científica. Conocimientos de plantas medicinales que hoy la ciencia moderna está, bueno, redescubriendo, o técnicas de agricultura como la milpa, que es un ejemplo increíble de sostenibilidad que viene de hace siglos. Incluso algo como un tejido complejo o una danza tradicional son como textos vivos. Se aprenden con la práctica y la palabra, no se leen en un manual. Entonces, aquí llegamos al punto clave de todo esto. La tradición oral no es una fuente de segunda categoría, no es menos que un documento escrito. De hecho, es una fuente histórica primaria, con todas las de la ley. A ver, pensémoslo de esta manera. Cuando un historiador lee una carta de hace 200 años, en el fondo está escuchando una voz del pasado, ¿cierto? Bueno, pues de la mismita forma, cuando escucha el testimonio directo de alguien, está accediendo a ese mismo tipo de fuente, una de primera mano. Ambas son evidencia directa y valiosísima. Y para entender su validez, no hay un ejemplo más poderoso que este. Para poder reconstruir la historia de uno de los periodos más oscuros de Guatemala, la voz de las víctimas, de los sobrevivientes, fue la evidencia principal. Proyectos como el informe Guatemala Nunca Más se construyeron sobre estos testimonios, dándole una voz a quienes la historia oficial había dejado en silencio. Esta frase es potentísima y creo que resume a la perfección todo lo que estamos conversando. Cada abuelo, cada abuela es un archivo único, irreemplazable, lleno de conocimiento, de experiencias, de memoria. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes son estas bibliotecas vivas de Guatemala? La respuesta es sencilla. No son edificios. Son personas de carne y hueso. Son las y los tejedores que entienden el lenguaje de los símbolos en un huipil, los agricultores que saben cuándo sembrar solo con mirar el cielo, las comadronas que guardan una sabiduría profundísima sobre la vida. Ellas y ellos son las verdaderas bibliotecas vivas, los guardianes de una herencia que no tiene precio. Y al final, este tesoro de conocimiento no es algo ajeno o lejano, para nada. Está ahí, en nuestras propias familias, en nuestras comunidades. La verdadera pregunta que queda en el aire es si nos vamos a dar el tiempo de escuchar, de prestar atención,
antes de que esas bibliotecas vivas se cierren para siempre.